Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Hoy estaremos hablando de Proverbios 2, versículo 7, y su palabra dice: Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Y para mí, cuando yo crecía, a mí se me hizo muy difícil entender esto, y solía quejarme mucho con mi mamá porque decía que estas personas no tienen sentido común. No me hacía sentido como estas personas hacían las situaciones más pequeñas en una situación tan grande, como en vez de tomar una decisión estable con sentido común, los hubiese llevado a una situación más pequeña, pero no, tomaban situaciones y las hacían tan grandes porque no había sentido común en ellas. Se quejaban de los resultados de lo que sus decisiones sin sentido común los hacía llegar, y yo siempre me quejaba con ella. Lo hacía tanto que ella siempre me decía: el sentido común no es común. Y a mí eso siempre me chocó, porque no entendía cómo el sentido común, que se llama sentido común, no es común. Y en ese momento y mucho tiempo, ahora a veces todavía no lo entiendo, pero no entendía lo que ella quería decir. No entendía por qué ella me decía que el sentido común no era común. Y yo no veía las personas que decían que tenían sentido común, las personas que eran inteligentes, las personas que eran de Dios, no tomaban decisiones que hacían sentido, no tomaban decisiones lógicas, sino que tomaban decisiones que los llevaban por unos lugares que no hacen sentido, y peor, tenían unos resultados que no eran buenos ni para el reino de Dios ni para ellos mismos. Ahora, mientras más yo he caminado con mi Creador, yo me he dado cuenta que hay algo que hay que entender, y lo he entendido a través de su palabra: que el sentido común no es para todos. El sentido común es un tesoro que el Señor nos ha dado. Y al mirar atrás me doy cuenta de que fui bendecido desde muy chiquito. Desde muy niño yo fui muy bendecido por el Señor. El Señor me dio sabiduría. El Señor me dio un discernimiento que yo no podía entender. ¿Por qué? No es que yo me creo el más inteligente, pero porque Él me lo había dado. Esa sabiduría me libró de tantos asuntos, de tantos problemas, de tantas malas amistades, de tantas personas que querían hacerme el mal, porque esa sabiduría con ese discernimiento combinados me ayudó a ser un hijo que mis padres fueran, ¿sabes?, orgullosos de que yo era ese tipo de niño. Y siempre ellos me decían: sigue manteniéndote así. Pero claro, fue porque ellos me enseñaron desde el principio una manera de vivir que no todos los padres le enseñan a sus hijos. Por eso es que es importante para los padres enseñarle a los hijos de acuerdo a la palabra. Y la palabra misma te enseña a hacer eso, que lo enseñes desde muy pequeño, y aún en su vejez el niño no se apartará. Por eso es que es importante enseñarnos desde niños. Y si mi mamá no me hubiese enseñado lo que era sentido común, lo que era sabiduría y el discernimiento, el Señor lo hubiera podido plantar luego. Pero ¿por qué no enseñarnos desde pequeños? Así que mientras crecía, veía estas decisiones y yo decía: estas personas están mal. Muchas personas pedían consejos, le das un consejo bueno con sentido común y ellos como quiera hacen lo que ellos les da la gana, pero eso me molestaba. Y aún a veces en estos días de adulto todavía a veces me molesta porque no lo entiendo. No entiendo cómo un sentido común le falta a tantas personas. Pero mientras leía la palabra del Señor, siempre revelando y siempre haciendo lo que a Él le gusta hacer, encontré como que el sentido común es un tesoro. Y eso es eso mismo. Todo me dio sentido en ese momento. Es un tesoro. ¿Por qué? ¿Quién da el tesoro? El Señor mismo es el que da el tesoro. Mas ahora, el sentido común es algo que tú y yo debemos valorar y cuidar. Él no nos puede dar a todos, pero si no lo valoramos y no lo cuidamos, no importa cuántas veces Él nos dé sentido común, no lo estamos valorando ni cuidando. Es como si alguien te diera un regalo y tú lo tiras a la basura ese mismo día, o lo usas tan mal que lo rompiste y lo tienes que botar. Eso es lo que pasa cuando el Señor nos da sentido común y no lo valoramos, no lo cuidamos como Él quiere que lo hagamos. Así que, aunque el Señor lo da gratuitamente, el Señor te lo da como un regalo, el Señor se lo da a todo el que lo pide. Si no lo conservas, no te vas a quedar con Él. Si no lo conservas, no te puedes quedar con algo que no guardaste, que no cuidaste, que no preservaste. Así que, ¿cómo mantenemos el sentido común? Lo mantenemos invirtiendo en Él una y otra vez, a través de la palabra, a través de todo lo que el Señor nos revela, incorporándolo a lo que el Señor quiere que nosotros llevemos, incorporándolo a todo aquello que el Señor nos enseña y llevándonos aún más lejos con Él, porque eso es lo que Él quiere desde el principio. Pero para esto se necesitan dos cosas clave: humildad
y honestidad. Sin humildad no podrás hacer la voluntad de Dios, no podrás ser una persona que sea enseñada por Dios, no podrás ser alguien que crezca con el Señor, porque necesitas humildad para ser como Él. Y sin honestidad jamás podrás admitir que te falta mucho por aprender, que no eres el más inteligente y que todavía tienes mucho espacio para crecer. Si somos orgullosos y pensamos que ya lo sabemos todo, nunca aprenderemos nada de nuestro Rey. De nuevo, nunca aprenderemos nada de nuestro Rey. ¿Por qué? Porque el orgullo te ciega. El orgullo no te deja que alguien te enseñe, aunque tú no sepas más que la persona o aún sabiendo más que la persona. Siempre hay algo que esa persona te puede enseñar. Siempre hay algo que Dios te puede enseñar a través de esa palabra. Es importante que nosotros nunca nos creamos más inteligentes, más sabios que nadie. Con sabiduría tendrás humildad. Tienes que tener humildad para ser sabio de verdad. El orgullo te va a cegar y no dejará que el Señor te muestre las nuevas lecciones, las nuevas cosas que Él tanto quiere enseñarle a sus hijos. Tenemos que dejar el orgullo y convertirnos en siervos humildes como Él siempre ha querido que nosotros seamos. Mientras más te pongas orgulloso, menos aprenderás del Señor. Hasta el día en el que Él no te podrá enseñar nada porque tú te has vuelto demasiado orgulloso. Ahora también tenemos que ser honestos, porque si somos deshonestos, cerramos la puerta al Señor. ¿Por qué? Porque no solo nos mentimos a nosotros mismos, sino que le mentimos a otros y llevamos la palabra muchas veces de la manera en la cual Dios no quiere que la llevemos. Pero somos deshonestos y la llevamos de la manera en la cual nosotros queremos para tergiversar la verdad. Y esto es exactamente lo mismo que hace el enemigo. Él se volvió orgulloso y luego es deshonesto con cada uno de nosotros. No hay ni nada de verdad en él y nosotros nos podemos convertir de la misma manera cuando somos deshonestos porque le cerramos la puerta al Señor. ¿Por qué digo que le cerramos la puerta al Señor? Porque el Señor no habita en mentira. El Señor es verdad y porque Él es verdad, Él no puede habitar en la mentira. Él no puede entrar en la mentira porque Él no quiere habitar donde Él, su naturaleza, no va a entrar. Un ser de verdad que siempre habla la verdad, que siempre lleva la verdad, no va a habitar en tu deshonestidad, no va a habitar en tu mentira, no va a habitar en tu orgullo, porque Él es amor y Él es humilde. Él vino como un siervo humilde para entregarse por nosotros. ¿Qué más humildad tú quieres de un Rey todopoderoso que se entregó por ti y por mí? ¿Qué más honestidad tú quieres por alguien que siempre habló la verdad, aún en su momento de fin? Siempre Él habla su verdad, siempre Él habla la verdad, siempre Él habla de la manera correcta. Entonces nosotros debemos habitar en esa verdad, debemos habitar en esa humildad. Así que el Señor no pierde nada si tú te vuelves orgulloso. El Señor no pierde nada si tú te vuelves deshonesto. Quien termina perdiendo en ambos casos eres tú. Quien termina perdiendo la sabiduría y el sentido común que Él te ha dado eres tú. El Señor no pierde nada. Nosotros somos siempre los que perdemos y los que ganamos, porque el Señor tampoco gana nada dándote esa sabiduría y dándote todo lo que tú necesitas. Pero nosotros somos los que ganamos. Más aún así, Él le gusta bendecirnos, Él le gusta darnos. Él es así, Él es amor, y Él es santo en ese amor. Y por eso es que Él nos trata de la manera que nos trata. Pero si nos volvemos en contra de Él, si nos rebelamos en contra de su voluntad, si nos volvemos orgullosos y deshonestos, sabemos que nos vamos a ir en contra de Él y quien pierde siempre somos nosotros. El enemigo ya perdió. Él es el más deshonesto y el más orgulloso de todas las personas. Pero cuando nosotros hacemos lo mismo que Él, nos estamos volviendo en contra del Señor y terminamos nosotros siempre siendo los que perdemos. La sabiduría es un regalo, pero también se gana. ¿Por qué digo que se gana? No es porque literalmente es algo que podemos ganar, sino que es algo que es de ganancia para nosotros, porque el Señor es quien nos las da. Pero se gana en el sentido de quienes la piden, la reciben. Quienes escuchan la palabra, pueden aplicarla a su vida y quienes obedecen su palabra pueden caminar en Él, pueden ser, tú sabes, hijos de Dios, hijos del Padre que tanto ha querido que seamos hijos de Él. Por eso es que se gana, porque la tenemos como ganancia, la pedimos pero la recibimos, la escuchamos pero también la llevamos a la acción y la obedecemos haciendo lo que Él ya nos ha pedido que hagamos, obedecer cada parte de su palabra, no las que yo quiero, no las que el mundo me dice, sino las que Dios me dice que haga. Y cuando caminamos en Él, caminamos con integridad.
Caminamos con integridad para que Él siempre permanezca en nosotros. No porque Él nos abandonará, pero porque queremos elevarlo, exaltarlo y glorificarlo con nuestra vida entera. Y por eso es que el Señor se convierte en un escudo, porque Él no te va a dejar sin protegerte. Cuando tú estás caminando con Él, el Señor quiere protegerte. Así que Él te protege y se convierte en tu escudo de protección. Se convierte en alguien que cuida tu cuerpo y tu alma y tu vida entera. El Señor es bueno con cada aquellos de los que confían en Él. Así que Él te va a escudar para que tú sepas que Él está de tu lado, porque nosotros ya estamos de su lado. Él va a ponerse de nuestro lado, como Él siempre lo ha hecho. Él es fiel con aquellos que le son fiel, y aun aquellos que no son 100% fiel, Él es fiel siempre. El Señor quiere protegerte de todas las malas decisiones que tú quieres tomar, y por eso Él te quiere darse ese sentido común. El Señor te quiere dar ese sentido común, y solo lo puede hacer cuando tú te entregas a Él. Tu mente y tu cuerpo tienen que permanecer en la palabra para que estén protegidos a través de su palabra, aprendiendo más sobre quién es Él, aprendiendo más de cómo Él te guía, aprendiendo más del Señor y todo lo que Él tiene para tu vida, recordando siempre que la sabiduría comienza con el temor del Señor, y sabiendo que ese temor significa reverencia, significa respeto. Así que mantengámonos en esa obediencia, mantengámonos en su sabiduría y mantengámonos como Él quiere que seamos, íntegros y con sentido común. Cuida de ese tesoro para que puedas tener más todavía del Señor. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.